noches a la comunidad universitaria. Buenas tardes, Universidad de Guayaquil, y a todos los que nos acompañan esta tarde en el cuarto Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas, que nos están acompañando a través de la plataforma del Zoom y también del Facebook Live de la facultad. Damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel Reyes, que nos acompaña el día de hoy con el tema sostenibilidad empresarial a partir de estándares mundiales de certificación ambiental, aplicación de la metodología GRI en el marco de la RSE y la sostenibilidad empresarial. Bienvenido, doctor Reyes. Bueno, muchas gracias, Delia. Un placer saludarlo, siempre compartir con la comunidad de la Universidad de Guayaquil y todos los asistentes de esta nuestra Hispanoamérica que nos recibió hablando en inglés sobre aprendizaje de la lengua inglesa, ¿no? Entonces, bueno, acá no vamos a hablar de inglés, pero sí vamos a hablar de lo que es otro relato que se ha venido, se impone pues en lo que va a ser el siglo XXI y tiene que ver con la sostenibilidad en los distintos campos. En este caso vamos a hablar en el plano empresarial. Mi nombre es Víctor Manuel Reyes, soy venezolano, docente de carrera de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, trabajando en el Perú, en la Escuela de Posgrado, en la Universidad Nacional de Tumbes, asesor en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, en Mendoza, miembro del cuerpo de asesores de la Universidad, de tutores de la Universidad Nacional de Bahía, en Brasil, y con una leve pasantía en el mes de octubre en la escuela en posgrado en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. Entonces, bueno, esto es un trabajo que traigo con el pupilo, el magíster José Luis González Márquez, que es cursante del doctorado en Estadística y Matemática Aplicada, pero donde este es un área donde convergen 3 doctorados en los cuales trabajo, además de Estadística y Matemática Aplicada, también el de Ciencias Ambientales y el de Planificación Pública y Privada. Y esto nos da una idea de cuál es la dimensión o el alcance que tiene la sostenibilidad como metarrelato en todas las facetas del mundo. Y todo esto relacionado pues, con lo que son la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Así que arrancamos, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra situación de partida? Bueno, inicialmente lo que tenemos de referencia es la Agenda 2030. La Agenda 2030 responde a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, 17 objetivos que tienen que ver con toda la faceta de la vida, vinculado a lo que debe ser el desarrollo de la humanidad y un desarrollo que garantice, pues, que haga uso de los recursos del presente sin afectar lo que son lo que es la utilización de estos recursos a futuro, ¿no? Y esto se enmarca en lo que ya les decía, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible integra 2 elementos. Por un lado, integra lo que es la responsabilidad social empresarial, es decir, cómo deben dar respuesta las empresas a lo que es a lo que es la demanda de un actuar cónsono con respecto al ambiente y también a la sociedad, pero también la sostenibilidad. ¿Quién es más reciente a esto? Bueno, es más reciente el concepto de sostenibilidad porque va de la mano del desarrollo sostenible, mientras la responsabilidad social empresarial data de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Bowen comenzó a escribir sobre la necesidad de adecuar la práctica empresarial a lo que demandaba una nueva sociedad, ya después de toda la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a analizar un estudio de caso sobre la aplicación de una metodología en particular que evalúa la sostenibilidad como esa parcela donde se integran actualmente el desarrollo sostenible, la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Cuando revisamos la historia de la responsabilidad social, es de todos estos conceptos el que más larga vida tiene. Ya les señalaba que en los años 50 los trabajos de Bowen nos decían pues que era necesario un cambio en esta relación. La responsabilidad social ha pasado, también se le conoce como responsabilidad social corporativa, ha pasado por distintas etapas. Una de ellas tiene que ver con la doctrina Friedman, en la cual había una discusión allí porque se asumía como responsabilidad de la empresa el solamente generar dividendos. Eso es alejado totalmente a lo que hoy concebimos
como desarrollo sostenible y se aleja también de otro aspecto que se ha considerado que es la triple bottom line. Es decir, la integración entre el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto social en ese margen de acción que deben tener las empresas. Adicionalmente, se ha demostrado ya empíricamente que existe un proceso de creación de valor cuando una empresa comienza a hacer el reporte de responsabilidad social. Y eso habla muy bien porque va de cara a lo que son las exigencias de los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Los grupos de interés, los proveedores, las comunidades locales, en general los trabajadores, en general todo ese conjunto de individuos, de colectivos que hacen vida junto a la empresa. La empresa no es que está aislada. En el marco de la globalización, del desarrollo sostenible, la competitividad, pues da respuesta o se vincula a todos estos ámbitos. Hay un aspecto que hay que considerar acá y es que la responsabilidad social ha superado ese estadio inicial en el cual se centraba solamente en la filantropía y el altruismo, en el dar, así como el Club de Leones, ya eso no se asume así. Se asume en el marco de lo que es la triple bottom line. Entonces, en una organización, por ejemplo, en el Perú, que la señalábamos en uno de los artículos que manejamos por allí, eso hace énfasis en lo que tiene que ver con la generación de valor agregado, pero también con lo que es la sostenibilidad financiera. Una empresa debe generar dividendos, pues no es sostenible, ¿no? Tiene que dar respuesta a la sociedad y tiene que ser cuidadosa de la relación con el ambiente. Es decir, en este momento una empresa en cualquier nivel, desde, si hablamos de las pymes hasta las transnacionales, deben cuidar el aspecto de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. Pero ¿cómo medimos eso? Porque una cosa es que digamos esto así, otra cosa es cómo valoramos y medimos esto. Nosotros hemos avanzado en este sentido y se cuentan actualmente con 3 generaciones de modelos de valoración de la sostenibilidad. La sostenibilidad, entonces, inicialmente se comenzó midiendo con una lista de indicadores y eso se hacía en un marco estático donde se hacía énfasis sobre todo en la parte del medio físico, en la parte ambiental. Posteriormente se fueron incorporando aspectos económicos y sociales, pero no existía un marco integrador. Posteriormente comenzaron ya a trabajarse con índices multicriterios para intentar tener una impresión de qué es lo que se estaba haciendo y cómo era esa relación para con los aspectos sociales, económicos y financieros, incluyendo ya la gobernanza. Lo que conocemos hoy como modelos de tercera generación son modelos que apoyándose en las iniciativas anteriores han logrado consolidar un marco mucho más amplio. Entonces, ¿quiénes entran acá? El Dow Jones Sustainability Index, el GRI o el que se llama la metodología GRI, Global Reporting Initiative, y algunas otras iniciativas, por lo menos el marco amplio de normas ISO que tiene un inventario bastante amplio de cómo medir la sostenibilidad. Pero, ¿qué caracteriza estos sistemas de tercera generación? Que se pueden negociar los criterios que se van a evaluar. Una cosa es una empresa pesquera, otra cosa es una empresa agrícola, otra cosa es una empresa financiera, un banco. Por tanto, es necesario contar con una metodología flexible que permita adecuar estos marcos de evaluación a la naturaleza y a la característica de la organización. Por tanto, ya estamos superando ese esquema rígido inicial de los formatos de primera generación. Y esto nos permite pues, ir consolidando de la mano de los stakeholders, inversores, comunidad, gobierno, proveedores, instituciones de crédito, lo que va a ser el reporte de esta sostenibilidad. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bueno, para llevarlo a la práctica, nosotros seleccionamos un caso que es una empresa agroindustrial denominada San Carlos, ustedes deben conocerla, una empresa emblemática en la producción de azúcar refinada, y esta empresa viene reportando la sostenibilidad, inicialmente solamente la RCE, la responsabilidad social empresarial, desde el año 2012. Ellos han consolidado memorias hasta el año 2019, falta consolidar algunas allí que no consideramos para este estudio,
Y en ellas usaron dos metodologías, una que fue promovida por el Banco Mundial, que es el balance social, y después asumieron la metodología GRI en sus distintas versiones. Han asumido un esquema evolutivo. Actualmente utilizan el estándar Essential GRI del año 2018. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, no? Tomamos todas las memorias que están publicadas, que son documentos confiables, públicos, y que están disponibles en la página web de la organización, y realizamos un enfoque analítico. ¿Por qué un enfoque analítico? Porque hasta el momento nosotros solamente generalmente encontramos un reporte descriptivo de lo que es la sostenibilidad, pero no se avanza hacia lo que tiene que ver con lo explicativo, es decir, no se realizan contrastes, no se realiza tampoco la parte de modelado, es decir, para saber en términos de un análisis factorial cuáles son los componentes que mejor resumen las prácticas exitosas. Entonces nosotros, este tipo de esfuerzo comienza primero con una fase descriptiva para después ir llegando a lo explicativo, y ya eso lo vamos a ir desarrollando acá. Calculamos índice de responsabilidad económica, índice de responsabilidad ambiental y de responsabilidad social, siguiendo la metodología de Cañada y otros 2018. Utilizamos una escala ordinal desde sostenibilidad incipiente hasta sostenibilidad madura. Hubo una selección de indicadores en función de garantizar una estandarización desde los primeros reportes hasta los últimos, que nos diera pues un panorama amplio de qué es lo que está haciendo la empresa. Y después comparamos a partir de la prueba de rango asignado del Wilcoxon, utilizando un alfa de 0.05, lo que había sido los reportes bajo la metodología de balance social con respecto a lo que es el empleo, la metodología GRI. ¿Cuál era la prueba? El contraste hipótesis parte de una hipótesis nula de que no había diferencia en la aplicación de estas dos metodologías, y la hipótesis alternativa, pues que sí existían diferencias significativas al respecto. Cuando uno va a la página web encuentra esto, fíjense, estas son las memorias de tipo balance social de la Sociedad Agrícola San Carlos 2010 al 2015, y a la derecha tenemos lo que es un reporte bajo la metodología GRI desde el año 2016 al 2019. Aclaramos que la metodología GRI tiene toda una metodología intrínseca. Allí primero hay una definición, una caracterización de la empresa en función de unos estándares universales, que son los estándares 100, que habla de las características de la organización, y después vienen unos estándares temáticos, que son los estándares económicos, ambientales y sociales. Para este trabajo solamente nos vamos a referir a estos tres aspectos que tenemos acá: lo económico, lo ambiental y lo social. Perdón. Esto es un ejemplo de la página final de todas estas memorias, donde hay un reporte, este es el año 2019, donde hay un reporte de los aspectos que fueron negociados y que se presentan en esa memoria. Esto obedece a una codificación en función del marco GRI. Fíjense que a la derecha hay una descripción de esos aspectos que están señalados, que lo tienen a la izquierda en inglés y a la derecha en español, el idioma, pues un condicionante, porque esta es una memoria estandarizada a nivel mundial. Hasta la formación y los consultores deben presentar información en inglés. Lógicamente, para los stakeholders que manejan el idioma en español, debe hacerse también en español, principalmente. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo primero que calculamos allí? Vamos a ver cómo estamos nosotros en términos de selección dentro del proceso de negociación de ese marco de la metodología GRI. Bueno, encontramos esto, un índice que se calcula a partir de los contenidos totales que involucra este estándar temático con respecto a los seleccionados. Fíjense que esta empresa solamente reporta 7 de los 17 que contempla el estándar temático económico, 14 de 31 en el plano ambiental y 24 de 40 en el campo social. Si ustedes observan, estos son porcentajes acá, estos se pueden leer en términos de porcentaje, donde más énfasis ha hecho la organización es en el plano social, mientras que en lo económico es donde menos énfasis se ha realizado. El estándar ambiental está cerca de la mediana, y cerca del 50%. Fíjense que uno podría partir a priori que existe una brecha entre este 7 y este 17, entre este 14 y este 31, entre este 24 y este 40. ¿Eso es malo o es bueno? No, no es ni bueno ni malo, simplemente significa
que esa es la orientación que está reflejando el sistema de gestión ambiental de esta organización. Cuando vamos al plano económico, observamos que las valoraciones que se realizaron reflejan un comportamiento medio, una valoración media a una valoración alta. Lógicamente, es una empresa que debe generar dividendos, por tanto, debe hacerse énfasis en la parte económica porque debe haber un beneficio, ¿no? Cuando comparamos la metodología de balance social con respecto a la metodología GRI, hubo una diferencia significativa para los jóvenes que nos están escuchando. Las pruebas, una prueba no paramétrica, no se cumple con el criterio de normalidad a priori, no se exige, eso lo deben estar viendo en estadística, y después se calcula, eso arroja un estadístico, y después lo que uno considera para el contraste es el p-valor o la significancia. En este caso, esto se compara contra el valor de contraste, que es el alfa, que es 0.05. Como este es un valor menor, entonces rechazamos la hipótesis nula que decía que no había diferencia y entonces asumimos que sí existen diferencias significativas como lo reflejan estos aspectos por acá. Esto nos dice que con la memoria tipo GRI hubo mayor énfasis en los reportes y mejor desempeño. Cuando pasamos a la parte ambiental, fíjense las características, los estándares que se evalúan: materiales, energía, biodiversidad, emisiones, residuos, cumplimiento ambiental de normatividad. Aquí sobre todo un aspecto, prevalece un comportamiento, van a la par allí entre lo que es una valoración media y una valoración alta. De igual forma, se consigue una diferenciación significativa entre lo que fue el comportamiento o el desempeño cuando teníamos el balance social con respecto a lo que es el balance, la sostenibilidad y la responsabilidad presentada bajo el esquema, bajo el formato GRI. Cuando vamos a los aspectos sociales, lo social es lo más amplio, si recordamos hace 3 láminas, ¿no? ¿Qué consideramos acá? Empleo, salud y seguridad en el trabajo, formación y enseñanza. Fíjense que todas arrojan diferencias significativas y es donde tenemos mejores valoraciones. Sin embargo, hay aspectos que llaman la atención. Por lo menos acá tenemos uno bajo: porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional. Bueno, cuesta en las escuelas que te den, en las universidades que darlas sistemáticamente, un proceso de construcción de capacidades. Imagínense, las empresas pues también están iniciándose en este camino y a pesar de que se hacen evaluaciones, tal vez no se cuenta con el proceso de formalizar la retroalimentación. Eso no significa necesariamente que no se haga. ¿Qué otros aspectos tenemos? Diversidad e igualdad de oportunidades, una valoración alta, obtuvimos allí. Comunidades locales, tiene una valoración media. Hay que hacer énfasis en este aspecto porque es importantísima la relación con la sociedad, con las comunidades. Salud y seguridad de los clientes, una valoración media también. Generalmente las organizaciones todavía están en el enfoque de funcionar puertas adentro. Hay que cuidar ese tipo de respuesta. Marketing etiquetado, privacidad del cliente y cumplimiento socioeconómico, ahí salieron muy bien. ¿Dónde no encontramos diferencias significativas? Solamente en cuanto a la privacidad del cliente. Este es un aspecto que ha variado poco, pues desde el reporte y balance social hasta el presente. Cuando comparamos las dos metodologías entre la que se aplicaba entre 2012 y 2015, que es el balance social, versus el reporte tipo GRI 2016 al 2019, prueba de rango asignado Wilcoxon, encontramos que existen diferencias significativas. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que hay un mejor desempeño utilizando la metodología, por lo menos coincide que allí con el empleo. No podemos tener una relación causal a menos que corramos otras pruebas allí, pero sí podemos decir que las valoraciones para con la metodología GRI fueron superiores con respecto a las del balance social. Pareciera que la metodología es un factor impulsor de lo que es el desempeño sostenible de esta organización. Para ir cerrando, entonces podemos decir que la empresa ha sistematizado sus prácticas de responsabilidad social con base en la metodología de balance social y GRI estándar, aunque destacan también valoraciones, como uno puede revisar allí en su página web, con ISO y algunas otras allí que la han conducido a obtener certificaciones con miras a lo que son lo que es la exportación de sus productos a mercados foráneos.
Hay un aspecto que hay que señalar, y que la sostenibilidad ni la responsabilidad social son una exigencia del Estado ecuatoriano. Actualmente se consideran como un soft law, es decir, un derecho blando. Aquí la gente que hace este tipo de reporte lo hace de manera voluntaria. En el Perú, este tipo de empresas están obligadas, si desean cotizar en la bolsa. Es decir, si usted va a la bolsa, debe presentar anualmente un reporte de sostenibilidad, y en el Perú quien se ha impuesto es la metodología GRI. Entonces, esta sistematización voluntaria evidencia pues una práctica exitosa, a pesar de que se pueden detectar algunas brechas por allí. Y la gobernanza, es decir, cómo se conduce el sistema ambiental, pareciera ser un factor impulsor de estas buenas prácticas. Como modelo de tercera generación, esto es un estudio de caso que pone de manifiesto el éxito con que se está conduciendo la empresa en este aspecto. ¿Es perfecta? No. ¿Es perfectible? Sí. ¿Se ha avanzado? Se ha avanzado. Por tanto, corresponde pues evidenciar o difundir una buena práctica para que las demás empresas también asuman este camino. ¿Es la única empresa en el Ecuador? No. Actualmente nosotros, con el trabajo que está realizando José Luis es docente además y coordinador de algunos programas en la Universidad Laica Vicente Villarroca, Rocafuerte, perdón, siempre me confundo allí. Disculpen el desliz. Siempre estamos intentando pues ampliar el inventario, y nosotros pensamos ya dentro de su doctorado que vamos a estar manejando cerca de 40 organizaciones para hacer un resumen utilizando un análisis multifactorial de componentes principales categóricos. Esta línea de investigación nos ha permitido publicar algunos trabajos. Este es el más reciente, y aquí solamente presentamos lo descriptivo. Nos dieron la carta de aceptación la semana pasada, va a ser publicado en el primer número del año 2022, un artículo en una revista indexada en Scopus, cuartil 3, y con algunas otras indexaciones, pero que ya es un paso adelante con respecto a lo que se les está presentando hoy. El análisis de componentes principales nos resume de todo eso que vimos cuáles son realmente esos componentes que mejor explican la varianza y lo que se está haciendo en la organización. Dentro de estos trabajos colaboran algunas personas, como el ingeniero Julio César González Núñez de la Universidad Agraria del Ecuador, doctorando en ciencia ambiental, y la doctora Adriana Gabriela Sequera Morales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, quien también contribuye en toda la concepción, la arquitectura y la ingeniería de estos trabajos. Les dejo allí el código QR del ORCID para que puedan consultar correo y teléfono, cualquier duda que tengan por allí y cualquier interés investigativo. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias. De pronto proyectar eso. Muchas gracias, doctor Reyes, por su intervención. En este momento vamos a comenzar con una ronda de preguntas. Recordamos a los estudiantes que a través del chat también pueden escribir sus preguntas, sus inquietudes, que se las traspasamos al doctor Reyes. Mientras tanto, doctor, hasta que los estudiantes empiecen con su ronda de preguntas, caben aquí algunas, ¿no? Una exposición muy, muy interesante, una conferencia bastante importante, sobre todo en lo que se refiere a la nueva manera de producción que tienen que tener las empresas. Pero como usted lo mencionaba, la responsabilidad social empresarial, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, son prácticas suaves, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para gestionar ese cambio en el modo de producción latinoamericano? Porque Europa lo tiene clarísimo. Correcto, Europa y Asia han hecho, y Norteamérica, ya tienen todo un marco normativo que exige el cumplimiento de la sostenibilidad. No te creas que no hemos avanzado, ¿no? De hecho, la emisión de carbono ya la tienen regida hasta para el 2023, ya tienen unos acuerdos, pero en Latinoamérica, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Mira, lo primero es claridad en términos de política pública. Te voy a colocar dos casos, ¿no? El Ecuador a través de ese plan, a través de SEMPLADE, ¿no? Y el Perú a través de ese plan ya consideran al desarrollo sostenible como el marco amplio de cualquier planificación.
Es decir, ya la administración pública, por ejemplo, debe comenzar a realizar sus reportes dentro de los procesos de transparencia. Eso ya se asume, eso de todas las organizaciones. La empresa privada también ha dado un paso al presente. Nosotros en el Perú tenemos en este momento cerca de 400 empresas que están haciendo algún tipo de reporte de sostenibilidad. Ya eso es un avance. Aquí estamos hablando no solamente que es un derecho blando, es decir, nos falta mucho todavía para que esto sea un derecho duro, un hard law, ¿no? Sin embargo, hemos ido avanzando. El desarrollo sostenible, si tú haces un análisis retrospectivo, es bastante reciente. Nosotros, ¿cuánto tenemos de desarrollo sostenible? No tenemos ni siquiera 30 años con esto consolidado. Es decir, por tanto, es un proceso, implica un proceso de cambiar mentalidades, de pasar de esa planificación normativa a planificación estratégica, prospectiva de construcción de futuro. El desarrollo sostenible se basa en la construcción de futuros, en asumir un futuro distinto a cómo lo hemos estado consiguiendo, ¿no? Entonces, primero, la parte normativa, ¿sí? Como algo que va a marcar. Si ustedes observaron allí las láminas, lo normativo aparece en los tres aspectos. Tienes que cumplir no solamente la huella de carbono, tienes que cumplir todo lo que tiene que ver con el protocolo de Kioto, tienes que ver con los términos de cumplimiento de estándares de energía. Las organizaciones deben, además, no solamente consumir, sino tienen que generar energía, tiene que haber un mecanismo de uso eficiente de los recursos materiales, de los residuos, del agua. Es decir, todos esos aspectos ya han ido permeando poco a poco. A la par de esto, lógicamente, tiene que haber un proceso de concienciación que parte desde lo educativo. Estamos formando nosotros en nuestras escuelas para el cambio, para el desarrollo sostenible, probablemente no en la magnitud que deberíamos estarlo haciendo. Entonces, el desarrollo sostenible pareciera ser cosa es de los ecologistas, y no es así. El desarrollo sostenible en este momento forma parte de todos los aspectos de la vida. Hay tres grandes relatos pues, que en el siglo XX perecieron, ¿no? Uno, el concepto del Dios que asesinó Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Es decir, la relación de la iglesia cambió y condicionó todo el siglo XX. Después, el fracaso del comunismo con la caída del muro de Berlín. El capitalismo no demostró tampoco ser la solución ante el fracaso del comunismo. ¿Qué tenemos actualmente? Lo que tenemos como gran relato en la actualidad es el desarrollo sostenible. Y el siglo XXI va a ser el siglo del desarrollo sostenible. Ustedes le podremos cambiar las etiquetas, pero al final va a ser la necesidad de contar con un planeta al cual le estiremos la vida, porque si seguimos con este ritmo de consumo de recursos, va a ser bien complicada la cosa. Y solamente estamos hablando de empresas de alto target, pero ¿qué pasa con la pequeña y la mediana empresa? También comienza a tener exigencias, así como comenzaron con el carnet de vacunación. Las empresas también están comenzando a tener exigencias para cumplir con estándares ambientales. ¿Y qué entra allí? Lo que es respeto no solamente a la biodiversidad, sino también a la diversidad cultural, a la incorporación de personas con alguna discapacidad física, a lo que es la equidad de género. Todo eso forma parte de lo que es el desarrollo sostenible. No es solamente eso vinculado al medio físico. El concepto es mucho más amplio. Son esferas que de manera transdisciplinaria comienzan a interactuar entre ellos. Muchas gracias, doctor Reyes. En Ecuador tenemos una empresa que es Aroma Santo. No sé si habrá escuchado sobre la empresa Aroma Santo, que es realmente una de las pocas empresas que está aplicando lo que es responsabilidad social. Son muy pocas realmente. Entonces, ¿cuáles serían esos desafíos de la sostenibilidad? ¿Cuáles serían los desafíos de la sostenibilidad para nuestras empresas, nuestros productores, nuestra producción? Claro. Uno de los desafíos primero es que las empresas comiencen a operar de la mano, que establezcan sistemas de gestión donde incorporan a los stakeholders. Eso es una manera de incorporar el desarrollo sostenible. En el caso de los stakeholders y sobre todo de las comunidades locales,
porque es un proceso de aislamiento que han tenido las organizaciones en el siglo XX, producto de la modernidad. Es decir, todo fraccionado, concepciones positivas de hacer gestión. Nosotros funcionamos dentro de nuestras cuatro paredes, pero nos olvidamos lo que hay fuera. Entonces, lo que reclama el desarrollo sostenible es que hagas gestión, seas exitoso y seas productivo, pero sin olvidarte de que tienes un ámbito de acción, que tienes relaciones. ¿Qué ha pasado? Se han hecho reportes de sostenibilidad, ¿no? Pero muchos están orientados es a cumplir con normatividades de los países extranjeros, por lo menos. En Europa me decía que todo lo tienen claro, excelente. Si tú quieres exportar a Europa, que el Ecuador tiene muchos productos que proponer allí, que lo está haciendo actualmente, ahí te ves en la obligación de realizar reportes de sostenibilidad porque si no, no entras en esos mercados. Y eso está pasando. Es decir, necesitas certificaciones de tus países, en este caso el Ecuador lo elabora a través del Ministerio del Ambiente, pero también de las organizaciones internacionales y de certificaciones como organizaciones como GRI, que también. ¿Qué nos hace falta también? Bueno, que la relación en términos sobre todo de energía, de agua, de huellas de carbono vayan mejorando. Todavía nosotros no tenemos una relación eficiente, es decir, todavía las energías alternativas, como la energía eólica, la energía solar, no, no son el día a día de nuestras organizaciones, ni públicas ni privadas. Unas han avanzado, sí, hay unas que han avanzado más que otras. Hay un mercado bastante heterogéneo en cuanto a esto, pero todos esos son aspectos vitales y que se incorporen sistemas de gestión ambiental. Ya cuando usted comienza a incorporar un sistema de gestión ambiental, vamos evolucionando. Fíjense que en los últimos años han prosperado oficinas de responsabilidad social. Eso no existía hace 10 años. Es una figura bastante reciente. Las universidades, por ejemplo, ya que tenemos este conjunto de jóvenes acá, en el Perú existe la Red Ambiental Interuniversitaria. Está conformada por 38 universidades que de manera voluntaria lo han hecho, pero tenemos más de 80 instituciones. ¿Qué pasa? Es una brecha muy fuerte. Y entonces los mejores reportes se dan en Lima, no se dan en provincia. Entonces todavía tenemos dificultad para incorporarlo dentro de las organizaciones que están llamadas a dar respuesta de primera mano a esto. Entonces, bueno, es un camino que estamos comenzando a desandar, ¿no? Tampoco hay que ser fatalista. Yo creo que algo hemos hecho, que hemos mejorado muchos procesos y que seguramente lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, doctor Reyes, por su participación en este cuarto Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas. Agradecemos también su paciencia y, bueno, pues estamos muy felices de que nos haya acompañado en esta tarde. Gracias a todos, docentes, estudiantes.